la ecuación de Dirac. En 1928, Dirac logró formular una otra ecuación relativista. ¿Está bien? Basado en dos exigencias. Entonces, Dirac formuló otra ecuación relativista basado en dos exigencias. Esas exigencias iban en sentido de eliminar las restricciones que tenía la ecuación de Klein-Gordon. ¿En qué sentido? De que tiene que haber una correcta interpretación de la densidad de probabilidad. Entonces, la primera exigencia fue de que de la ecuación, ¿está bien?, se obtenga una ecuación de continuidad con densidad de probabilidad definida positivamente. Es decir, no es necesario recurrir a otras interpretaciones para poder tener esa teoría. Esa es la primera. Y la segunda, que las soluciones de esta nueva ecuación también sean soluciones de la ecuación de Klein-Gordon. Entonces, porque la ecuación de Klein-Gordon es, digámoslo así, es la ecuación relativista general. O dicho en otras palabras, que yo pueda llegar de la ecuación de Dirac a la ecuación de Klein-Gordon. Y en consecuencia las soluciones sean las mismas. Muy bien. Entonces, esas fueron las premisas o las exigencias que se planteó Dirac para formular su ecuación. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dirac? En lugar de tener una función de onda, él introdujo un sistema de funciones de ondas. ¿Está bien? Es decir, no se tiene una sola función de ondas, sino se tiene todo un conjunto de funciones de ondas, donde este nu recorre valores 1, 2, en general un espacio n-dimensional. Es decir, introdujo un sistema de n funciones de ondas. Y de tal manera que la densidad de probabilidad, en este caso, o la densidad de carga, es igual a E por la sumatoria nu igual a 1 hasta n, si sub nu conjugado complejo, si nu. Entonces, dice, no es una función de onda, es un conjunto, es un sistema completo. Y de manera que la densidad de probabilidad es esta suma, y esta suma está definida positivamente, porque estos son cuadrados. ¿Está claro? Entonces, esta va a ser nuestra expresión número 20.
Entonces, de la ley de conservación de la carga, se obtiene lo siguiente. La derivada con respecto al tiempo de la integral de esta rho e d al cubo r es igual, ya utilizando esta expresión 20, la sumatoria nu igual a 1 hasta n integral. Aquí lo que he hecho es integrado dentro de la sumatoria. Vamos a tener la derivada de psi, conjugado complejo, con respecto a t, psi nu, más psi conjugado complejo, derivada de psi nu con respecto a t, de r al cubo, o d al cubo r, disculpe, esto es igual a 0. Entonces, para que se cumpla esta expresión 21, para cualquier tiempo t, es necesario que los valores de estas derivadas definan los valores de la función en el momento t. En consecuencia, significa, es decir, para que esto sea 0, para cualquier momento t, estos valores deben ser definidos por el valor que tiene la función. ¿Está claro? Es decir, no son independientes. La derivada se define por el valor que tiene la función. Por lo tanto, significa que estas funciones phi sub nu deben de satisfacer alguna ecuación diferencial de primer orden. Jóvenes, eso significa que la derivada de phi nu con respecto a t tiene que ser una función de phi nu. Eso es lo que se está diciendo. ¿Para qué? Para que esto pueda ser igual a 0. ¿Está bien? Para que eso pueda ser igual a 0. Bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos, jóvenes. ¿Está bien? Entonces, tiene que ser igual a 0. ¿Y qué otra cosa tenemos nosotros aquí? Si las derivadas son funciones de la función, se desprende que solamente puede tener las derivadas con respecto a las coordenadas espaciales. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si esta ecuación diferencial tiene derivadas con respecto al tiempo, entonces no podemos asegurar esta independencia temporal. Entonces, lo que Dirac planteó es lo siguiente. La única forma de conseguir de que esto se logre es construir una ecuación que sea invariante de Lorentz y que tenga derivadas de primer orden con respecto al tiempo y de primer orden con respecto a la posición. Entonces, sin perder generalidad, se puede escribir el sistema de esas ecuaciones y que además, jóvenes, sea invariante de Lorentz. ¿Está bien? Para las funciones psi sub nu de la siguiente forma. 1 sobre c derivada de phi sub nu con respecto a t más
sumatoria, mu igual a 1 hasta n, sumatoria, k igual a 1 hasta 3, alfa, y aquí vamos a tener mu, nu, aquí voy a poner un superíndice k, derivada de phi mu con respecto a xk, más i mc sobre h, un beta nu, nu mu, phi mu. Y esto igual a 0. Esta es la ecuación 22. Entonces, nosotros tenemos de que la ecuación debe de tener esta característica. En primer lugar, dado que, vuelvo a repetir, la derivada de phi con respecto a nu depende con respecto al tiempo, significa que esta nueva ecuación no puede tener segundas derivadas. ¿Está bien? Solo puede tener primeras derivadas. Y la ecuación que es invariante de Lorentz de primer orden que satisface esa condición debe tener esta forma. Jóvenes, acuérdense lo siguiente. Un invariante de Lorentz implica que satisface las condiciones de Lorentz. ¿Está bien? Que es invariante con respecto a las transformaciones. Y para que sea invariante con respecto a las transformaciones debe ser una magnitud en principio escalar. Entonces, la derivada total, voy a poner así, de una función escalar va a ser igual a, no voy a usar las constantes, derivada de esa función con respecto al tiempo, más derivada de esa función con respecto, con respecto a x, más la derivada de esa función con respecto a y, más derivada de esa función con respecto a z. Entonces, esta es la forma más general que tenemos. Este término está acá y estos términos están acá. Pero vienen acompañados de constantes. ¿Por qué? Porque en términos generales, aquí esto no es así como lo acabo de escribir, sino que necesitamos nosotros los diferenciales. Entonces aquí nosotros tenemos de t, de x, de y, de z. Entonces, esta parte que está aquí no es otra cosa que esto. ¿Está bien? Pero estos coeficientes se están poniendo de esta forma. Y esta es el término independiente. ¿Está bien? El término independiente que aparece. Entonces, aquí nosotros tenemos de que estos alfa, nu, mu, k, y este beta, nu, mu, son coeficientes complejos. Coeficientes constantes complejos. Muy bien, ahora, ¿cómo nosotros hallamos estos coeficientes? Justamente con el hecho de que tiene que satisfacer las dos condiciones de Dirac. Entonces, para hallar estos coeficientes, usamos las condiciones de Dirac. ¿Eso qué significa? Uno, que nos debe llevar a una forma correcta de la ecuación de continuidad. Y dos, que debe de satisfacer la ecuación de Klein-Gordon. ¿Está bien? Que debe satisfacer la ecuación de Klein-Gordon. Entonces, les pido a ustedes que lo verifiquen. Entonces, usando estas condiciones, se obtiene
Jóvenes, en la mayoría de los libros donde ustedes encuentran ecuación de Dirac, está este cálculo hecho con algunos con mayor detalle, otros con menor detalle. En este caso voy a poner solamente este resultado. Es alfa nu mu K va a ser igual a alfa mu nu K conjugado complejo y beta, aquí tenemos nu mu, es igual a beta nu conjugado complejo. 23. Significa de que son matrices hermíticas. ¿Está claro? Son matrices hermíticas. Y nosotros vamos a tener que de 22 se obtiene que la derivada de ρ sub e con respecto al tiempo más la divergencia de este j sub e, esto es igual a 0. Ahora, el ρ sub e, que está aquí, se define de esta manera, o sea, ya tenemos definido. Es decir, una de las premisas de Dirac es de que está definido la densidad de probabilidad. Entonces, para que esto sea definido positivamente, la función de onda tiene que ser hermítica. ¿Está claro? Para que esté definida positivamente. Y por eso es que se obtiene esto que está acá. Esto que está acá, la expresión 23. Entonces, y se obtiene también esta, donde esta densidad de corriente, vamos a ponerle J sub E de K, este K nos está indicando la cantidad de valores distintos que van a existir. Esto va a ser igual a E por C, sumatoria, mu igual a 1, esto hasta N, psi conjugado complejo nu, alfa, mu, K, phi sub u. Entonces, ustedes al momento que reemplazan aquí, el procedimiento habitual es lo siguiente. Multiplico esta por su conjugado hermítico, por psi asterisco, hallo la conjugada de esta ecuación, lo multiplico por psi, los resto y de ahí debo de obtener esta relación. ¿Está bien? Entonces vuelvo a repetir, para hallar estas relaciones simplemente hay que multiplicar por su conjugada compleja y hallar la ecuación hermítica y multiplicarla por la función y restar. ¿Está bien? Entonces, nosotros obtenemos de que esta ecuación satisface esto. Bien. Para que sea más sencillo escribirlo, jóvenes, para no tener tantas notaciones, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Para facilitar el cálculo, usaremos la notación matricial. En este caso, jóvenes, sí tiene bastante ventaja la notación matricial. Y vamos a tener lo siguiente. En primer lugar, aquí nosotros tenemos de que el K recorre valores de 1 hasta 3. Significa tengo 3 matrices K, alfa. También tengo 3 matrices alfa y una matriz beta. En principio, y todos recorren valores de 1 hasta n. Así que tienen que ser matrices de n por n. Entonces, nosotros vamos a tener de que vamos a introducir un alfa como un operador vectorial, el cual es alfa 1, alfa 2, alfa 3, donde este alfa sub k no es otra cosa que el alfa mu con superíndice k. Y vamos a tener el beta
que simplemente es la matriz con estos coeficientes beta, mu, mu. Muy bien, entonces, esa es la condición. Estas son matrices de n por n, ¿está bien? Todas las alfa y el beta. Son matrices de n por n. Entonces, de aquí estas condiciones, las condiciones 23 se escriben en la siguiente forma. Entonces, 23 se escriben de forma bastante sencilla. Alfa, esto es igual a alfa conjugado hermítico, y beta es igual a beta conjugado hermítico. Y vamos a tener de que nuestra función psi es un conjunto de funciones, psi1, psi2, hasta psi n. Este es 25. Entonces ya tenemos que no es una función única, sino es una función que tiene múltiples valores. Es decir, estamos agregando grados de libertad. Agregar grados de libertad significa también en muchos aspectos agregar observables. A este tipo de elementos se le conoce como espinor. ¿Está bien? En la teoría cuántica no relativista, esto es el espinor. Aquí nosotros podemos también decir de que entonces el psi conjugado, disculpen, el psi hermítico, la conjugación hermítica de esta función es igual a psi1 conjugado psi2 conjugado hermítico y hasta psi-n conjugado hermítico. Este es 26. Muy bien, entonces, a partir de aquí, para la ecuación 22, obtenemos y aquí vamos a tener 1 sobre c derivada con respecto al tiempo más alfa por nabla, y este es un producto escalar, más i mc sobre h bar beta, y todo esto es un operador que actúa sobre psi igual a 0. Y esta es la ecuación de Dirac. Lógicamente, la ecuación de Dirac en notación matricial. La ecuación de Dirac también es esta, jóvenes. ¿Está bien? Este es en notación habitual, extendida, y este es en notación matricial. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, entonces tenemos nosotros esta ecuación de Dirac. A ver, ¿qué hacemos a continuación? Aquí en esta notación vamos a tener nosotros lo siguiente. Rho sub E. Aquí hay que tener en cuenta, estamos ahora llamando a esta. Vamos a trabajar con la notación matricial, ¿está bien? Rho sub E es igual a E psi conjugado hermítico psi, y el J sub E es igual a E C psi conjugado hermítico alfa psi. Este es un cambio significativo, jóvenes, en la forma. Ahora, fíjense, hemos recuperado la forma de la densidad de probabilidad que ya había en la ecuación de Schrödinger. Eso es una de las principales ganancias que se tiene en la ecuación de Dirac. Ahora, ¿y cuál es la forma explícita
de estas matrices alfa y beta. Para eso nosotros tenemos que desarrollar o ver qué es lo que se obtiene acá. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a actuar sobre ¿cómo se llama? Operador, sobre esta ecuación, vamos a aplicarle esto como operador. ¿Está bien? Disculpen, jóvenes. Entonces, sobre 27, vamos a aplicar lo siguiente. 1 sobre C derivada con respecto al tiempo menos alfa nabla menos IMC sobre H bar beta. Entonces, al momento que nosotros operamos, desarrollamos, vamos a obtener lo siguiente. Luego de algunas operaciones que no son complejas, y vuelvo a repetir, jóvenes, en la mayoría de textos está esto explicado con relativo detalle, algunos más, algunos menos, dejo para que ustedes lo investiguen y lo desarrollen. Se obtiene lo siguiente, y voy a pasar a la base coordenadas, ¿está bien? A coordenadas cartesianas, de nuevo. Segunda derivada con respecto a t, menos un medio, la sumatoria, aquí vamos a tener KL que van desde 1 hasta 3, y vamos a tener alfa sub K, alfa sub L, segunda derivada de X, de L, más MC al cuadrado sobre H al cuadrado, beta al cuadrado, menos IMC sobre H, sumatoria L igual a 1 hasta 3, alfa sub K, beta sub L, o beta, disculpen, y todo esto por la derivada con respecto a XL. A ver, vamos a mover esto un poquito hacia la derecha. Último que viene aquí. Listo. Y esto, todo esto, está siendo multiplicado por psi y es igual a 0. Esta es nuestra ecuación 29. Entonces, al momento que aplicamos esto sobre la ecuación 27, que es la ecuación de Dirac, y desarrollamos, obtenemos esto. Jóvenes, este símbolo, como ya hemos visto, le llamamos anticonmutador. ¿Está claro? Cuando son corchetes es conmutador, con este es anticonmutador para nosotros. Entonces, esto, lo que hemos hecho en términos generales es multiplicar por su conjugador mítico para obtener el cuadrado de la ecuación de Dirac. Y esto debe ser igual a la ecuación de Klein-Gordon. Entonces, para que sea igual a la ecuación de Klein-Gordon, entonces, para que 29 sea o se tienda a la ecuación de Klein-Gordon, se debe cumplir lo siguiente. Que, en primer lugar, mc al cuadrado sobre h, esto está multiplicado por 1. Significa que beta al cuadrado debe ser la matriz identidad de dimensión n. Luego, no hay términos lineales. Significa de que alfa sub k y beta anticonmutan. Y vamos a tener de que tienen las segundas derivadas, tiene las segundas derivadas y el coeficiente es 1 en coordenadas cartesianas. Entonces aquí nosotros vamos a tener
alfa sub K, alfa sub L. Es 1 cuando son iguales y no hay términos mixtos en la ecuación de Klein-Gordon. Así que aquí, y este 2 tampoco está. Por lo tanto, aquí esto va a ser igual a 2 veces delta de KL. Entonces, nosotros necesitamos que las matrices alfa sub K y beta satisfagan estas condiciones. ¿Está bien? Entonces, ya a partir de esta expresión 30 y de la expresión 23, esta que está acá, que nos da su conjugación, que son hermíticas, nosotros ya podemos hallar una forma o la forma explícita de estas ecuaciones. Muy bien. A ver, ¿alguna transformación más aquí que podemos ver? En principio, por ejemplo, aquí nosotros tenemos que anticonmutan, entonces, de 30. Lo primero que podemos hallar es de que alfa sub K beta es igual a menos beta alfa sub K. Entonces, aquí nosotros tenemos esto. Si nosotros calculamos ambas partes de esta ecuación, utilizando, o sea, calculamos los determinantes. Si calculamos los determinantes, vamos a tener lo siguiente. El determinante de alfa sub K por beta es igual a el determinante de menos 1 n alfa sub K beta. Esto es igual al determinante de menos 1 n determinante de beta. Disculpen, aquí estoy invirtiendo. Este es beta alfa sub K. Entonces, determinante de beta, determinante de alfa sub K. Esto es igual. Aquí hay que tener en cuenta de que este determinante es menos 1 elevado a la n. Y aquí vamos a tener nosotros lo siguiente, menos 1 elevado a la n, determinante de alfa K, determinante de beta. Esto es igual a menos 1 a la n, alfa sub K, beta. Entonces, para que esto se cumpla, significa que el n es par. La única posibilidad es que n sea par. Esto estoy tomando determinante de esta parte y esto es determinante de esta parte. ¿Está claro? Entonces viene este desarrollo y para que esto se cumpla, entonces el n tiene que ser par. A partir de ahí es de donde se toma y se comienza a construir las diferentes representaciones. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta acá? Muy bien, si no hay preguntas, ahí quedamos el día de hoy. Muchas gracias.